Hola, hola inversores, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Martínez Bursaco, bienvenidos a esta segunda edición de Simplemente Mercados. Hemos tenido una muy buena repercusión de la primera edición, así que les agradezco a todos por los buenos mensajes, los buenos comentarios. Y si no quieren perderse ninguna actualización de este canal y de nuevas ediciones de Simplemente Mercado, por favor suscríbete al mismo, activa las alertas de manera tal de estar siempre informado. Por favor compartí este video con quien creas que le va a ser de utilidad para manejar sus finanzas personales y sus inversiones. Y al mismo tiempo, si querés, visita diegomartinezbursaco.com, donde ahí subo columnas de opinión, newsletters, etc. Así que están todos invitados. Ahora vamos bien a lo que nos ocupa esta semana. Estamos terminando una semana de mucha turbulencia en los mercados, sobre todo con las acciones tecnológicas. Si nos remitimos al video anterior, precisamente ahí habíamos hecho una diferenciación entre las acciones value y entre las acciones growth, ¿sí? Específicamente las growth, las de crecimiento, eran aquellas empresas que estaban relacionadas justamente con empresas tecnológicas, que estaban teniendo muy buenos resultados de ingresos por ventas, pero sabíamos que en una primera instancia eran empresas que no iban a ser rentables. ¿Por qué? Porque todo el flujo que generaban lo iban reinvirtiendo en el negocio y tienen que afrontar nuevos costos y nuevas estrategias de marketing agresiva para seguir ganando mercados. De esa manera era una característica de que eran empresas mucho más volátiles, pero también de empresas de que eran mucho más potencialmente rentables hacia adelante que las inversiones value, las inversiones que tienen flujos mucho más estables, tienen ganancias por acción también más estables, reparten dividendos, etc. ¿Cuál fue el motivo por el cual estas acciones estuvieron bajo presión, las growth, durante la última semana? Dos motivos centrales. Uno, la primera que ya nombramos en el video anterior, que era la rotación de activos. Esta rotación de activos, si ustedes recuerdan, era que los inversores estaban saliendo de las acciones tecnológicas, que eran mucho más volátiles y habían sido las grandes ganadoras de la pandemia, para estar posicionados en sectores donde la economía en su reapertura iba a permitir apalancar mucho más movimiento y más fuerte hacer el catch up de esa cantidad de ganancias que habían dejado en el camino producto de ser víctima de la pandemia. Pero hubo otro factor adicional que apareció esta semana y es una señal que debemos interpretar con cuidado y ver si es una alerta temporaria o permanente hacia adelante, que es la inflación. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, había dicho que era muy posible que se evidencie una inflación, muy alta de manera transitoria a medida que la reapertura de la economía era principalmente un hecho. Bueno, así fue básicamente el dato del mes de abril, donde la inflación estuvo por arriba del 4% mensual en los Estados Unidos. Esto es muchísimo, es el dato más elevado desde septiembre del 2008. Y si bien este dato tiene algunas cuestiones transitorias que no van a ser recurrentes hacia adelante, lo que tenemos que monitorear es si efectivamente todo, el índice IPC, el índice de la canasta del consumidor, va a tener una presión ascendente de manera permanente o transitoria. ¿Por qué? Simple. Si la inflación se manifiesta como algo permanente, va a obligar justamente al Banco Central de los Estados Unidos a subir su tasa de interés antes de lo previsto. Si sube la tasa de interés, básicamente es un impacto muy grande para todos los mercados financieros del mundo, los mercados de crédito, pero especialmente para estas acciones growth, las acciones tecnológicas de alto crecimiento. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque un inversor, para evaluar una acción growth que no tiene ganancias por acción positivas, lo que hace es ver la expectativa de crecimiento de sus ventas, de su participación de mercado y de su resultado operativo hacia adelante y tratar de evaluarlo en el mercado a valor presente, como se dice. ¿Y cómo traigo flujos futuros, de evaluación hacia futuro? ¿Lo evalúo hoy? Bueno, con una tasa de descuento. Si esa tasa de descuento es más alta, producto de un ajuste de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, entonces claramente esas acciones tienen que valer menos hoy. Si ya hablamos que las acciones growth, las empresas tecnológicas de mediana y baja capitalización bursátil, ya tenían, una evaluación exigente, imagínense si suben las tasas de interés y si yo traigo toda la expectativa de negocio futuro hacia el presente a una tasa de interés más alta, obviamente eso me va a dar un menor valor.
y por lo tanto van a quedar aún más sobrevaluadas. Por lo tanto, ese es el principal impacto que estamos viendo hoy en los mercados respecto a las acciones growth. Ahora bien, que suban las tasas de interés también implica otros impactos colaterales. Entonces, principalmente sobre los mercados de deuda, porque si sube las tasas de interés de corto plazo, todos los bonos del mundo tienen que bajar su precio para subir su rendimiento. Y si efectivamente, adicionalmente, tenemos que la suba, digamos, de la tasa de interés futura puede ser mucho más agresiva que la que está planeando el mercado, eso va a traer muchas consecuencias sobre el financiamiento de empresas y de países, sobre todo países emergentes, que descansan hoy en tasas de interés muy bajas para financiar todos sus desequilibrios. Entonces, de ahí la importancia que tiene esto de la Reserva Federal, su tasa de interés y efectivamente el impacto colateral en el resto de las actividades y activos financieros. Por lo tanto, descifrar qué va a ocurrir con la inflación va a ser una cuestión central en la próxima tesis de inversión hacia adelante. Efectivamente, la Reserva Federal ha dicho que esta inflación que estamos viendo ahora es transitoria producto de la reapertura económica. Si así es, deberíamos ver picos de inflación en abril, mayo y quizás junio para luego ir hacia una tendencia a la baja. ¿Cuál es la meta de largo plazo de inflación de la Reserva Federal? Es el 2% anual. Si esa inflación no es transitoria, como la está pensando justamente la Reserva Federal, y tenemos algún impulso alcista aún mayor, digamos, de la inflación más allá de estos meses, entonces ahí vamos a ver que lo transitorio se convierte en algo permanente. Y ahí vamos a tener problemas porque la Fed va a tener que subir su tasa de interés, va a tener que reducir la cantidad de bonos que compra en el mercado, inyectando liquidez, ¿sí?, para evitar el sobrecalentamiento de la economía y sobre todo para defender el valor del dólar. Ahora, si la tasa de interés sube, el dólar se va a fortalecer contra el resto de las monedas y esto podría tener también un evento negativo sobre los commodities. Estamos viendo que los commodities vienen creciendo extremadamente fuerte este año, en torno al 30 y 40%, algo que le da mucho atractivo a las acciones emergentes. Pero, evidentemente, si después de la segunda mitad de este año la economía desarrollada se reabre por completo y tenemos presiones inflacionarias, la tasa de interés conjuntamente con un dólar más fuerte puede traer dolores de cabeza sobre el precio de los commodities. Por lo tanto, hoy por hoy, monitorear lo que ocurre con la inflación en Estados Unidos se trasluce en la variable clave para las próximas semanas en función de una táctica y una estrategia de inversión de mediano plazo para nuestro portafolio. Estén muy atentos porque claramente ahí vamos a tener alguna oportunidad de buenas inversiones hacia adelante, pero sobre todo ver si efectivamente cambia el ciclo de tendencia alcista de los mercados que hemos visto hasta este momento. Mientras tanto, cautela, un mix de inversiones en el portafolio y a seguir muy de cerca lo que ocurre con la inflación en Estados Unidos. Gracias por estar conectado en esta segunda edición de Simplemente Mercados y te recuerdo, suscríbete al canal y a las alertas para mantenerte informado sobre nuevos videos. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.